Hoy queremos que reciba la palabra del Señor. Y por eso, mis hermanos, quiero compartirles un pasaje que precisamente está en el libro de Filipenses, una de las cartas paulinas del Nuevo Testamento. Y quiero leerles acerca del libro de Filipenses, capítulo 1, verso 12. Quiero compartir con ustedes del 12 al 14, quiero leerles. Así es que si está listo, tome su Biblia o tome su aparato. Bueno, si está usando su celular para estarnos mirando, pues cómo le va a hacer. Pero yo espero que usted tenga la Biblia impresa ahí y lea con nosotros. Así es que voy a compartirles en esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura así: quiero que sepas, hermanos, las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por la causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sin temor. Entonces, estamos leyendo la Escritura en los Filipenses. Oremos en el nombre de Jesucristo, ahí donde usted está. Acompáñeme en esta breve oración. Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos, te presentamos a cada uno de nuestros amigos, a cada uno de nuestros hermanos hoy en esta tarde. Señor, nos ponemos en tus manos, también nosotros nos ponemos en tus manos, te pedimos sabiduría, te pedimos gracia, prudencia, y también, Señor, que tú, nuestros labios, nos des palabras para edificar a todos nuestros amigos y nuestros hermanos que están en casa. Los ponemos delante de ti en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos por tu presencia y por tu amor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hermanos y amigos que están con nosotros, quise hablarles en esta tarde, compartirles este pasaje de Filipenses, de la carta a los Filipenses, donde podemos mirar lo que dice en este caso el apóstol Pablo. Habla sobre esto, sobre lo que se está refiriendo a ellos. Cuando dice: quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido. Quiero pensar que usted y yo en este tiempo que estamos pasando, viviendo, usted tenga el discernimiento adecuado para lo que se está viviendo. Usted se dé cuenta de la razón, el motivo y el propósito. Por eso Pablo le escribe a los filipenses, y se cree que de donde él escribe está en un momento donde él se encuentra preso. Por eso esta carta que él escribe, o epístola como algunos la conocen, va dirigida a Filemón. Esta es una de las cartas más personales que tenemos del apóstol Pablo, pero también es el sentir del testimonio de gozo y de gratitud de Pablo hacia los filipenses. Agradecido los filipenses hacia Pablo por la labor que él ha hecho con ellos. Por eso, cuando escribe él esta carta, ya habían pasado varios años de aquel momento cuando él llegó a Filipos. Y esto dio que hubiera una estrecha relación entre Pablo y la iglesia naciente en Filipos. Esto se dio en el segundo viaje misionero de Pablo. Después de haber recorrido Asia Menor, desde Cilicia al sudeste de la península,
hasta Troas, y ya sabe, acompañado de Silas y Timoteo. Quizá algunos escritores también dicen que estuvo Lucas con él. Pablo embarca, y ahí en esa reciente comunidad en Filipos, es la primera comunidad nacida en suelo europeo. Personas que habían vivido en el paganismo, ahora se entregaban a Jesús. Como la mujer Lidia, la vendedora de púrpura, o aquellos que se juntaban a las puertas del río, que solían hacer oración. No hay, mis hermanos, mejor carta que la carta a los filipenses. Es una carta que inspira, es una carta que te inspira, es una carta que te motiva, porque realmente Pablo está agradecido con ellos. Pero ahora, cuando él les escribe esto, les dice: todas las cosas que me han pasado me han ayudado para el progreso del evangelio. Yo espero que esto que a usted le esté pasando, o esto que estamos viviendo, que nos está ocurriendo en nuestros hogares, que usted quizá no se lo esperaba, de repente estar todos a sana distancia y en nuestros hogares, quizá algunos no se lo esperaban. Pero yo espero en mis hermanos que esto que están viviendo lo entendamos, como dice la Escritura, que todo lo que ocurre nos ayuda para bien. Pablo, estando en sus prisiones, porque él lo dice ahí, de tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo. Dice que todos mis hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven a hablar más sin temor. Por eso yo les decía, cuando estamos yo comentándole aquí con nuestro equipo de producción, con nuestros hermanos, hermano Saúl, la hermana Araceli, les decía, tenemos que transmitirles y hablarles como lo hacemos nosotros. Si en nuestro vocabulario usamos el paz de Cristo, tenemos que hablarles con ese paz de Cristo, que ellos sientan que aunque estén en casa y nosotros acá de este lado, ellos se den cuenta que la iglesia está viva, no importa la situación que esté viviendo, que la presencia de Dios es tan real. Por eso, mis hermanos, yo sé que habrá uno o dos o más que a lo mejor pueden estar experimentando cierta tristeza en su corazón, porque dicen: yo tengo ganas de ir al templo, o sea, la construcción donde la hemos dedicado para celebrar a nuestro Dios. Pero yo quiero decirle, mi hermano, que no se me ponga triste. Mejor que esto lo motive a usted. ¿Para qué? Para que abunde más la palabra en sus labios. Usted tiene la oportunidad hoy de hablarle a más amigos, a más compañeros, desde donde usted se encuentra. Y que hable sin temor, que hable sin temor, que le diga a la gente que hay un Cristo de poder y de autoridad. Por eso el apóstol Pablo dice: lo único que ha pasado con estar en mis prisiones es que esto está abundando para el progreso de la palabra de Dios. Y yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana, mis amigos, que esto lo único que va a traer. Quizá usted camina por la calle y pasa por los templos cristianos, pasa por iglesias y las ve vacías, pero esto, mi hermano, es un desierto de poder. Porque es cierto, a lo mejor en los lugares están solos, pero los hogares, sus casas, quizá usted no se da cuenta, pero ahí está la presencia del Espíritu de Dios. Donde ahora en nuestra casa, en nuestro hogar, es donde nosotros
celebramos a nuestro Señor. Y hoy en este día, quizá usted puede decir: hermano, yo estoy aquí y estoy desesperado, estoy angustiado, me siento encerrado, encerrada. Hermano, no se sienta así. Llénese del Señor. Llénese del Señor. Revístase de Cristo. El apóstol Pablo, con todo y lo que le ocurría, él trataba de transmitir el evangelio hasta los últimos rincones que él conocía en su primero, segundo y tercer viaje misionero. Y él, aún estando preso, aún estando en la condición que estaba, él de ahí seguía escribiendo y haciendo la obra del Señor. Por eso Pablo era un guerrero del Señor, era un hombre que estaba listo para pelear la buena batalla. Yo quiero preguntarles: ¿cuántos guerreros, cuántas guerreras hay allá en su casa que están listos para pelear esa batalla desde la trinchera donde están? ¿Cuántos están ahí llenos de la presencia del Señor y pueden decir: mi casa y yo serviremos a Jehová? ¿Cuántos están ahí con esa libertad y ese poder? Usted, como buen soldado del Señor, como buen hombre de batalla, bien preparado, pero debidamente armado para derrotar todo ataque del enemigo y aún enfrentar cualquier situación o cualquier contratiempo que esté estorbando, ya sean pruebas, ya sean obstáculos, ya sean hambres, ya sean insolaciones, ya sean cautiverios, ya sean pruebas, ya sean luchas. Todo aquello que está estorbando, debe usted mantener, aún si se siente cautivo en algo, porque realmente somos libres en Cristo Jesús. Pero si usted está experimentando que está cautivo en algo que le está estorbando, debe de mantener ese espíritu de lucha. Debe de aprender a discernir el momento que vive. Quizá hoy en este día usted pueda comprender que estamos en una batalla. Quizá no una batalla cuerpo a cuerpo, pero sí quizá en una batalla espiritual, donde nosotros entendemos que nuestra lucha, como dice la Escritura, no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades en las regiones celestes. Pero usted, mi hermano, que me está entendiendo lo que le digo, el Señor nos ha dado armas, porque dice la Escritura que nuestras armas son poderosas en el Espíritu para derribar fortalezas. ¿Y cuántas fortalezas quieren levantarse alrededor de su corazón? ¿Cuántas fortalezas quieren levantarse en su mente? ¿Cuántas fortalezas quieren levantarse para hacerle sentir que está cautivo? Pero hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en el nombre de Jesús, que usted, mi hermano y mi amigo, usted tiene libertad en Cristo Jesús para alabarle. Ahí donde está, si puede, levante sus manos, si puede, grite de júbilo al Señor, si puede, ponga ahí gloria a Dios, porque usted tiene libertad, y esa libertad la encontramos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo lo sabía, Pablo sabía esto. Por eso, cuando él escribe en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, habla acerca de ponerse la armadura. Yo no sé si usted trae la armadura que Dios nos da para pelear estas batallas. A lo mejor anda todo desarmado por ahí, o a lo mejor anda por ahí sin el casco, sin la espada, sin el escudo, sin los aprestos del Evangelio de la paz. Pero el apóstol Pablo escribe a los Efesios también, diciéndole en el capítulo 6, del verso 10 al 20, les dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos con la armadura de Dios. Y fíjense lo que le dice: para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, les dice Pablo escribiendo, les dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Yo no sé, mi hermano, cómo resistes el día. Yo hace rato les dije, hay quienes de repente se paran y dicen: hoy si le está yendo mal, dicen, yo me levanté con el pie izquierdo. Y aquel que le está yendo bien dice: yo me levanté con el pie derecho. Nosotros, hermanos, no nos levantamos con el pie derecho o el pie izquierdo. Nosotros nos levantamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros nos levantamos en Cristo, los dos pies puestos, con la cabeza en alto, diciendo: mi Redentor vive, aquí está mi Señor y Salvador Jesucristo. Pablo lo entendió eso, que su vida iba a enfrentar batallas aunque estuviera en momentos difíciles. Yo deseo, mi hermano, que tú lo estés entendiendo. Y a nuestros amigos que están con nosotros en esta tarde, el Señor quiere cubrirlos y ponerles esta armadura poderosa. Dice ahí: para estar firmes el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Estar firmes. Habiendo acabado estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con los aprestos del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe y calzaos los pies con los aprestos del evangelio de la paz. Sobre todo, mis hermanos, dice ahí: tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos del fuego del maligno. ¿Cómo puedes tú combatir esas cosas que te vienen a la cabeza? ¿Cómo puedes tú resistir todos esos pensamientos negativos que quizá te estén bombardeando muy seguido y que tú dices: ¿cómo voy a salir adelante con esto? El pastor dice eso, pero yo traigo pensamientos que me invitan a hacer lo malo, me arrastran. Hermano, cuando tú te pones la armadura de Dios y entonces tú traes el escudo de la fe, que confías en el Señor, y traes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios en tu vida, entonces mi hermano, con esto apagas todos los dardos del fuego del maligno. Todo dardo, todo pensamiento nocivo, todo pensamiento tóxico, todo pensamiento negativo, que realmente cómo perjudica la vida eso. Por eso, mis hermanos, ahí donde están en casa, en sus hogares, sométase a Dios. Si ya la esposa ya no haya lugarcito, el esposo, los hijos, y ya no hayan ahí de estar encerrados, sométanse a Dios. Por eso es que les estamos enviando que se unan a la oración, que se unan a la palabra, que se unan al ayuno, porque encontrarán fortaleza para apagar todo dardo de fuego del maligno. Del maligno. Pablo se los escribe a los Efesios, en este caso, en la carta a los Efesios. Pero él mismo dice: también oren por mí, para que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer, que con denuedo hable de él como debo de hablar acerca de Jesús. Dice: por el cual soy embajador en cadenas. Por eso, mis hermanos, cuando el cristiano o el creyente, o nosotros como creyentes, aprendemos a discernir los tiempos que estamos viviendo, entonces, en vez de buscar quién nos la hizo o por qué nos está pasando esto, y buscando culpables sobre las situaciones que a veces se viven, o sobre esos dardos de fuego que el enemigo está lanzando, entonces tenemos que aprender a discernir el momento. ¿De dónde viene la prueba? ¿De dónde viene la lucha? ¿De dónde viene la tentación? Para que así, mi hermano, cuando tú identificas esto,
entonces tú te mantienes firme. Tú te mantienes firme después de haber acabado el día. Por eso en Efesios 6:13 dice la Escritura: tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado, estén firmes. Esté firme. Dice en Efesios 5:15 al 19. Si usted puede anotarlos, anote los pasajes de la Biblia. Mirad, es un consejo que da ahí Pablo, es un consejo que da. Mirad con diligencia cómo andéis. Así dice el texto. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Díganos a nosotros. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, el cual, dice ahí, el cual hay disolución. Más antes bien, ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Qué bonito es esto, los consejos que da Pablo. Porque así como estamos en la carta a los Filipenses, estas palabras también se lo dice en la carta a los Efesios. Por eso, mi hermano, yo quiero mencionarte 3 cosas nada más que debemos de tomar en cuenta cuando el día malo ahí está. El día malo está presente. Pero ¿cómo debemos de mantenernos en pie? Quizá alguien en su caminar, número 1, primero está teniendo luchas o pruebas en su vida personal. Y dice, porque he oído a veces cuando dicen, no veo una, hermano, no veo una, todo me sale mal. Y uno dice, pero si estás en Cristo, pues, no sé qué pasa. Hermanos, ¿qué pasa cuando está alguien viviendo una lucha en lo personal? Yo puedo identificar que puede ser quizá porque hay un descuido personal. Porque cuando la gente se descuida, la Escritura nos dice que manifiestas son las obras de la carne. Así lo dice en el libro de Gálatas. Manifiestas son las obras de la carne. Es decir, cuando un creyente le falta consagración hacia Dios, y descuida la meditación de la palabra, la oración y aún hasta el ayuno, eso trae consecuencias. Eso trae consecuencias. Hay gente que puede decir, yo soy cristiano, pero no lee la Biblia. Hay gente que puede decir, yo hablo con Dios, pero no ora. O dice, yo estoy fortalecido en el Señor, pero no ayuna, porque el ayuno nos trae fortaleza espiritual. La lectura de la palabra nos da sabiduría, y la oración nos trae poder. Pero si está descuidada su vida, entonces las consecuencias, ¿cuáles son? De acuerdo a Gálatas 5, 19, capítulo 5, del 19 al 21, dice que manifiestas son las obras de la carne. Y se lo voy a leer. Dice que son, y las menciona como en una lista una lista. Dice ahí, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación. Oh, espéreme, no se vaya a desconectar, mi hermano, ahorita que entré a esto. No se desconecte, porque quizá usted está batallando con algo en su vida y dice, no sé por qué me pasa esto, pero por acá su vida está descuidada.
No deje que el diablo lo engañe y que diga, ¿sabes qué? Ya elimina ahorita, cámbiate, vámonos a otro canal, vámonos a otro lugar donde estén proyectando algo que me digan que Dios me ama. Yo quiero decirte que Jesús te ama y te ama apasionadamente, pero también quiere prepararte y quiere confrontar tu vida para que te metas más con Él. Por eso los frutos de la carne son manifiestos en nuestras vidas cuando nos descuidamos de Dios, y eso nos trae consecuencias. Y los frutos son, yo les decía, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice ahí la Escritura, a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y tremendo, mi hermano, esto. Tremendo. Entonces, en primer lugar, pueden venir muchas luchas a nuestra vida si hay descuido. Y no solamente luchas, sino los frutos del Espíritu, y los frutos del Espíritu de la carne nos traen problemas, muchos problemas. Por eso, mi hermano, tenemos que identificar, discernir. ¿Por qué? Porque ¿qué actitud debemos entonces tomar cuando esto está ocurriendo en la vida o en nuestra vida? Que tú estás ahí metido en las redes sociales y te sientes atraído por lo malo. Por lo malo, por lo bueno no. Él dice, no, ya. Y te sientes atraído por lo malo, y parece como que hace vibrar tus emociones, tus sentimientos, tus pasiones y tus deseos. Y lo único que está trayendo es un descuido en tu alma. Porque ¿sabes qué, mi hermano? ¿Sabes cuál es la lámpara de nuestra alma? La lámpara de nuestro cuerpo, dice la Biblia, es el ojo. Si tu ojo es bueno, tu cuerpo está lleno de luz. Si tu ojo es malo, está lleno de oscuridad. Entonces lo que ves es una ventana. Pero aquel que tiene frutos de la carne, imagínate el ventanal que tiene abierto. Entonces, ¿cómo quieres que esté su vida? Oh, ¿por qué me siento tentado a esto? ¿Por qué me siento tentado a aquello? ¿Por qué me siento con ganas de hacer cosas que sé que a Dios no le agradan? El descuido en lo personal. ¿Qué debemos hacer? El apóstol Pablo da consejos, y uno de los consejos que da y nos invita, dice ahí en 2 de Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis firmes en la fe. Probaos a vosotros mismos. Probaos. ¿O no os conocéis vosotros mismos? Jesucristo está con vosotros, al menos que estéis reprobados. No, Dios está con nosotros. Por eso, mi hermano, cuando usted discierne que la prueba o la lucha o lo que está dándose viene por causa nuestra, de nuestro descuido, hay una solución. Tenemos que venir al Señor y proceder a pedirle perdón y arrepentirnos de nuestras maldades. Y que entonces el Señor nos permita restablecer nuestra relación con Él, nuestra comunión con Dios, y que podamos, en vez de producir frutos de la carne, que produzcamos fruto del Espíritu. ¿Sabe cuál es el fruto del Espíritu, mi hermano, mi amigo? ¿Quieres saber cuál es el fruto del Espíritu? Por eso hay mucho problema ahorita en muchos lugares, porque hay carencia de fruto del Espíritu. ¿Y sabes cuáles son los frutos del Espíritu de acuerdo a la Escritura? Dice la Biblia en el libro de Gálatas 5:22 al 24:
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice la Escritura, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Aleluya, gloria al Señor. No sé cuántos están gozando, o no sé, a ver, voltea a ver ahí a su familiar o a su, ahí que está en su casa, dile, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? Que dice que el fruto del Espíritu es amor. Si hay escasez de amor, si hay escasez de paz, si hay escasez de paciencia, si hay escasez de benignidad, de bondad, hoy es el tiempo, mis hermanos, para que aprovechemos desde donde estemos. Entonces, si usted ha identificado que dice, qué bárbaro, estoy produciendo más frutos de la carne que del Espíritu, entonces es tiempo de volvernos a nuestro Dios y decirle, Señor, perdónanos, perdona mi descuido espiritual. Me arrepiento hoy en este día y te pido que limpies mi corazón y mi vida. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa que fue vertida en esa cruz del Calvario para perdón de mis pecados. Pídele al Señor. Ahora, algo más, segunda cosa que te quiero mencionar. Quizá dices, hermano, yo no estoy descuidado, pero tengo luchas, pero tengo pruebas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dice la Escritura que vuestro adversario, primera de Pedro 5:8, que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiendo o rugiente, buscando a quien devorar. Es decir, buscando quien está descuidado. Pero cuando el creyente, el Hijo de Dios, es activo, dinámico, creativo, luchador, se esfuerza por extender el reino de Dios. Y puede decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces está enfocado hacia extender el reino, ese hombre, esa mujer consagrada a Dios. Yo quiero decirte que cuando alguien está así, recibe ciertas oposiciones. El enemigo busca cómo oponerse para que no sea así. Recuerde lo que dice en Juan 10:10, que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo? Robarte el gozo, matar tus ilusiones, destruir toda esperanza y ánimo para salir adelante. Entonces el diablo anda haciendo su chamba. Pero cuando el creyente siempre está edificando, participando en la obra del Señor, esa oposición de parte del enemigo, que siempre está atacando, buscando cómo hacer tropezar a aquel que tiene ganas de hablar la palabra, tiene ganas de estar activo en su iglesia, de estar desarrollando un ministerio, de aun que esté en la condición que está ahorita, esté en su mente pensando cómo puede ser un instrumento para la gloria del Señor. Entonces el enemigo está listo para ver cómo lo ataca. Entonces tenemos que discernir esto, porque puede provenir de algún ataque del enemigo. Pero ¿qué tenemos que hacer? El apóstol Santiago 4:7, ahí en el verso, dice el apóstol Santiago: someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Hermano, si tú estás queriendo servir, sométete a Dios más, resiste, sigue adelante, no te detengas. Si estás ayunando y dices: oh, me vinieron las pruebas y las luchas porque ayuné,
o porque estoy leyendo la Biblia, me han aumentado las pruebas. Quiero decirte algo. Te lo voy a contar. Un día, estando en un domingo de celebración hace ya algunos años, tuvimos una manifestación tan hermosa de la presencia de Dios en la iglesia, de tal manera que todos nos gozamos. Todos nos gozamos. Y entre ellos, de los que nos gozamos, había una hermanita, una hermana, que la miraba yo muy gozosa, muy alegre. La miraba yo alabando al Señor, glorificando al Señor, exaltando al Señor. Y bueno, ella contenta y feliz. Ese día que estábamos celebrando en la iglesia. Pero resulta, terminábamos todos contentos y nos fuimos a casa. Pero al día siguiente, muy temprano, me habla la hermana. Me dice: pastor, tengo muchas luchas. Por eso ayer no me quería gozar yo allá en la iglesia, dijo. Porque yo sabía que cuando me gozo y me meto con Dios, el enemigo ataca. Y hoy me está atacando. Y yo me quedé pensando, dije: Señor, mira cómo, así como orando, pensando, dije: ¿qué le respondo a mi hermana? Y así como que me vino ese momento de inspiración. Y le dije: oiga, hermana, espéreme tantito. Dice que hoy está siendo atacada porque se gozó ayer. Yo quiero decirle esto. Hay 3 atributos importantes que Dios tiene. La Biblia dice que Dios es omnipresente, que Dios es todopoderoso y que Dios es omnisciente. Así es que Dios tiene esas cualidades. Dios todo lo sabe, en todas partes está y todo lo puede. Dios. Y yo quiero decirle esto. Usted se gozó el domingo y dice que el lunes le vino la lucha. ¿Quién es el que conoce el pasado, el presente y el futuro? El mismo que dice: yo soy el de ayer, el de hoy y por los siglos. Es Jesús. Dios conoce. Yo le quiero decir a usted, quizá esta lucha o eso que usted dice ya le venía. Y lo que Dios hizo el domingo es fortalecerla, llenarla de gozo, llenarla de su Espíritu Santo, para que usted el lunes resistiera todo ataque del diablo. Se fija, le digo, cómo es mentiroso el diablo. Le hace creer que él todo los puede, cuando no. Dios es todopoderoso. Dios la conoce a usted. Por eso el domingo se gozó. Pero cuando vino la lucha el lunes, usted ya estaba fortalecida, porque Dios está con su iglesia y Dios está con usted. No piense de esa otra manera, porque el diablo está limitado. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Se quedó meditando la hermana. Dijo: sí, cierto, es más grande mi Dios. ¿Cuántos de ustedes que están ustedes ahí en su casa, cuántos pueden decir gloria a Dios, que nuestro Dios es más grande que todas las cosas? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios y aleluya? Por eso, mis hermanos, el apóstol recomienda, el apóstol Santiago recomienda que debemos de someternos a Dios, al dominio de Dios, y no luchar con nuestra fuerza. Pablo lo refuerza lo que dice Santiago, diciendo en los Efesios: vístase con la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estar firmes para poder resistir. Por eso, mis hermanos, debemos resistir cualquier ataque que haya venido del enemigo y presentar pelea, no con nuestras armas, sino reprender en el nombre de Jesucristo toda fortaleza y toda acechanza del diablo. Dice la Escritura: entonces vestidos con toda la armadura de Dios, para que, luego dice ahí, podéis estar firmes contra toda acechanza del diablo. Porque ¿sabe qué?
porque dice en el libro de Marcos: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa sanidad. Entonces, si usted le está sirviendo bien a Dios y está con ese ánimo, pero hay obstáculos, hay ciertas cosas, sencillamente lo único que tiene que hacer es reprender al diablo. Vete de aquí, no tienes parte ni suerte en este proyecto de Dios, en esta obra gloriosa del Señor, y pedirle al Señor en oración que libere cualquier cosa que el enemigo esté atacando en cualquier área, en cualquier parte de su vida. Y hay poder en la sangre del Cordero, y declare que hay libertad por la sangre de Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Entonces, ahí está. Primer lugar, si es por descuido. Segundo lugar, si es por un ataque del enemigo. Y tercer lugar, si usted discierne. Ya analizamos estas dos cosas, pero a mí se me viene a la mente un pasaje en la Escritura, en el libro de Lucas capítulo 22-23, y con esto les digo la tercera parte. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31 al 32. Si tú has discernido las dos primeras cosas, pero tú dices: hermano, no estoy descuidado, hermano, ya reprendí al enemigo, pero algo está pasando. Entonces, quizá Dios esté permitiendo que estés pasando por una etapa en tu vida, porque te está preparando para algo glorioso. Te está preparando para algo, ya sea en lo referente, en lo personal, ya sea en tu trabajo, en la iglesia o en el ministerio. Y quizás está siendo probado como se prueba el oro. Yo les decía el otro día, compartiéndoles, que mucha gente o mucho creyente quiere la unción de Dios y la presencia de Dios, pero no se esfuerza. Sabemos que es un don de Dios, que Dios lo da, pero tenemos que entender esto, que cuando Dios quiere poner sus tesoros en las manos de nosotros para que ministremos, está poniendo lo mejor, y lo mejor son las almas, somos nosotros. Y quizás estás pasando por un momento donde dices: no estoy descuidado, ni el enemigo me está atacando, pero estoy pasando por esto. Yo escuché el otro día, hace tiempo, un testimonio de un hombre de Dios, donde él predicaba la palabra, y el Señor salvaba a mucha gente era salva. Pero un día este hombre se enfermó. Cuando este hombre se enfermó, le pidió a Dios sanidad, y Dios habló a su corazón, y Dios le dijo a este hombre: vas a sanar, pero te vas a sanar dentro de 10 años. Dice que él se sorprendió, y entonces él entendió que Dios estaba permitiendo eso. Ahora, yo te cuento este testimonio. Después de 10 años exactamente el Señor lo sanó, pero para entonces su ministerio había crecido de una manera extraordinaria, que hasta el día de hoy es una de las iglesias más grandes del mundo, iglesias cristianas. Pero si tú quieres el ejemplo bíblico, te quiero mencionar precisamente al que escribió la carta a los Filipenses.
quien escribió la carta a los Filipenses, cuando Dios le llama y tiene un encuentro poderoso con Jesús. Y como lo que hemos dicho, que él se esfuerza y se esforzaba por llevar el evangelio a todas partes, pero él había algo que lo atormentaba, o algo que le atacaba. Y él lo mencionaba como un aguijón que le fue puesto en su carne. Y él decía: le he pedido al Señor que me lo quite. Y el Señor ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Quizá Dios esté tocando, tratando contigo, y estés pasando por un momento difícil, no por descuido, no por ataque del enemigo, sino porque Dios está puliendo tu vida. Dios está puliendo tu carácter. Dios está puliendo tu ministerio. Dios está haciendo algo. Y cuando tú entiendes esto que te estoy diciendo, ¿quién lo está viviendo? Porque quizá alguien en este momento, ahí en su casa, está viviendo una experiencia semejante. Y quizá le dice: Señor, quítame esto que está. Y quizá el Señor te dé la misma palabra que a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Mira, mi hermano, cuando alguien vive esto, entonces las palabras que leemos en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué tremendo es esto. ¿Cómo voy a tener no solamente gozo, sino sumo gozo cuando me encuentre en prueba? Solamente te estoy hablando un lenguaje espiritual. El que entienda, el que escuche, que Dios le dé sabiduría. Pero Dios está preparando tu vida. Hoy en este día, quizás tú estás en tu casa y tu casa se siente la presencia de Dios ahí en tu hogar, con tu familia, con los tuyos. Ahí sientes la presencia de Dios. Si estás viviendo un momento difícil, siéntete dichoso, siéntete gozoso, porque solamente cuando estamos en el Señor nos puede dimensionar nuestra vida, que hasta aún en los momentos difíciles podamos disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Por eso Pablo, cuando estaba en la prisión en Filipos, cuando estaba en prisión, él les escribe a los filipenses y les da gracias, porque experimenta el gozo de la atención de ellos. Pero aún estando preso, no deja de alabar y glorificar este Dios vivo del cual te estoy predicando en esta tarde. Por eso, mis hermanos, aquí puede surgir la pregunta: ¿qué es lo que podemos hacer? Pedro 4:13 nos aconseja que no nos debemos de sorprender por la prueba como si fuera cosa extraña que nos ocurriera, sino que afirma y dice lo que dice Santiago: gozaos. Y aquí dice uno: ¿por qué? Porque sois participante de los padecimientos de Cristo. Gloria al Señor. Así que, mi hermano, gózate. Gózate, porque si eres probado de esa manera y Dios quiere hacer algo con tu vida, alaba al Señor donde estás. Ahora, ya has identificado, discernido también esta tercera causa. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante el Señor? ¿Cuál debe de ser tu actitud? Para que ya no estés pasando en eso.
para que no estés viviendo esa experiencia. Si le pedimos a Dios por ti, Señor, quítale esa prueba, puede ser que te esté pidiéndole a Dios que te quite la gran bendición de formar el carácter de creyente o de estar firme en el Señor. Quizás esté pidiendo que te quite la bendición, porque a través del proceso de la prueba o el proceso de la lucha, vaya, ahí está el caso de Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearte como el trigo. ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro le dijo al Señor en una declaración así firme, le dice: Señor, dispuesto estoy de ir contigo hasta la muerte. Y el Señor, conociendo el corazón, así como conoce el tuyo y conoce el mío, conoce el de todos, de cierto te digo que hoy, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Y qué pasó? Eso fue lo que ocurrió. Lo negó. Pasó por ese proceso de sentirse que niegas a nuestro Señor y Salvador, pero se mantuvo firme. Vino tristeza, lloro en su corazón y se mantuvo firme. Por eso, ¿yo qué podría hacer por ti, mi hermano? Pedirle al Señor que te dé fortaleza, pedirle al Señor que te dé fuerzas, pedirle al Señor que venga esa victoria y que te sostenga en tu prueba. ¿Para qué? Como dice el salmista, Salmo 37, 39: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Y Pablo decía: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Así que ánimo, el Señor te dé fuerzas. Por eso, mis hermanos y amigos, no sé con cuál te identificaste de estas 3 cosas que te mencioné en esta tarde. No sé qué estás viviendo tú en este momento en tu casa. La tentación, la prueba, la lucha son necesarias en las vidas. Quizá no podemos evitarlas. Quizá no podemos evitar, pero sí podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, conforme a lo que dice Efesios 6:10. Bienaventurado, escúchelo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mis hermanos y amigos, mantente firme. Sigue alabando a Dios. Así como dijo el apóstol Pablo: quiero que sepan, y díselos a los que están contigo, quiero que sepan que las cosas que me están sucediendo, lo único que me están ayudando es para el progreso del evangelio, y que la palabra de Dios sean más encarnadas en mi vida, que yo pueda testificar a los 4 vientos: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, para la gloria de su nombre. Así que hoy en esta tarde, ahí donde estás, si estás de pie, si estás sentado, cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar a nuestros amigos que han sido invitados a la transmisión. Queremos orar por ustedes. Queremos pedirle al Señor que el Señor esté obrando en sus vidas. Queremos pedirle al Señor que usted resista todo esto. Pero yo quiero orar por usted, mi hermano, para que venga el discernimiento a su vida. Y cualquier etapa que está viviendo, así como el apóstol Pablo, la etapa que estaba viviendo al escribir la carta a los filipenses, discernió su tiempo. Así también el tiempo que estamos viviendo, Dios nos dé sabiduría y discernimiento, y podamos entender que la voluntad de Dios
es agradable y es perfecta. Yo quiero orar ahí donde están. Señor Jesucristo, bendigo tu nombre, Señor, porque tú eres maravilloso. Bendigo tu nombre porque tú no te equivocas. No te equivocas. Las cosas que tú haces, mi Dios, son perfectas. Hoy en esta tarde, Señor, permite que una sola palabra de lo que hemos predicado o hablado en esta tarde llegue al corazón, Señor, de ese hombre, esa mujer que está necesitando medicina para sus huesos. Oh, hay poder en la sangre del Cordero. Te adoramos y te bendecimos, Dios de gloria. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Ahí donde están nuestros hermanos, nuestros amigos, quizá algunos de ellos se sientan incomprendidos, o quizá algunos de ellos estén pasando por un momento de soledad y no disciernen el momento que viven. Pero yo te pido, Señor, por ellos. Te pido por cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que están con nosotros. Extiende tu mano, Señor. Extiende tu mano. Si hay alguien que en este momento se siente solo, se siente sola, abrázalo, Jesús, abrázalo. Hazle sentir tu presencia donde está. Que ahí en su hogar tú estás en esta tarde.